La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es el deseo de Jesús y el mío. Es grato poder compartir un sábado más con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. El tema en esta hora lleva por título: Sin amor, nada soy. Sin amor, nada soy. Quizás no sea la persona más indicada para hablar de este tema que tiene una connotación muy delicada, pero a la vez muy apasionante. El apóstol Pablo presenta en la carta a los Corintios, capítulo 13, sin amor, nada soy. Capítulo 13 de Primera de Corintios, el verso 1 al 4. Nos dice así: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. La mayor parte de las personas tenemos un concepto o hemos tenido un concepto equivocado del amor. Y quizás una de las definiciones que da la Biblia nos habrá de cambiar nuestra forma de ver el amor. ¿Cómo define la Biblia la palabra amor o el concepto de amor? Miremos el libro de Lucas, el capítulo 10, el verso 25 al 28. El libro de Lucas 10:25 al 28. El libro de Lucas 10:25 al 28 nos dice que un doctor de la ley se levantó y le dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y él le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le responde, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y en el libro de Mateo 22:40 dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque no cometerás adulterio. Romanos 13:9 al 10. No cometerás adulterio. No matarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, y esto incluye el no tener dioses ajenos, el guardar el sábado, se resume en esta frase. Y esto es lo que me llamó la atención mientras estudiaba, analizaba este tema. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y meditaba o reflexionaba en este aspecto y decía, o sea que nosotros jamás hemos cumplido la ley.
porque no hemos amado como Cristo amó. No hemos cumplido la ley. Romanos 13:8 dice, no debáis nada a nadie, sino amaos unos a otros. Y no habla simplemente del concepto económico, habla de los ámbitos completos de la vida, íntegros. ¿Por qué? Responde el apóstol Pablo, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Y es que acaso nosotros hemos cumplido la ley? ¿Cuán cuán difícil es para nosotros cumplir la ley, amar a nuestro prójimo? Regresando al texto de Corintios, que nos decía, si yo hablara lenguas, yo puedo tener todo el conocimiento debido, puedo ser formado en las mejores escuelas teológicas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Puedo pagar mis diezmos, ofrendar, pero si no tengo amor, de nada me aprovecha. Y la mejor definición que nos da el apóstol Pablo sobre el amor, y la mejor definición que nos da el apóstol Pablo sobre el amor, nos inicia diciendo, el amor es sufrido. El amor es sufrido. Y hay dos connotaciones o dos aspectos importantes en cuanto al amor, que es sufrido. Dice que es lo opuesto a la impaciencia y la intolerancia. ¿Por qué el amor es sufrido? Porque nosotros debemos tener lo opuesto a la impaciencia y la intolerancia. El amor es magnánimo con las faltas y los fracasos y debilidades de los otros. Ahora bien, ¿qué pasa cuando alguien comete un error? Enseguida nosotros estamos para molestarnos, para incomodarnos. Pero dice, el amor es sufrido cuando nos infligen dolor, cuando nos lastiman nuestras emociones. No debemos o no tenemos por qué molestarnos, por qué enojarnos, porque el amor es sufrido. Vamos a aprender y a entender las faltas y los fracasos y las debilidades de las otras personas. El amor reconoce que todos los seres humanos son falibles. Por lo tanto, debemos esperar que revelen errores. Ahora, quizás podemos pensar, y es que nosotros vamos a estar constantemente revelando errores. Por supuesto que no, porque nosotros tenemos que ir creciendo, tenemos que ir desarrollando nuestro carácter cada día. El amor es lo opuesto a un espíritu reaccionario. Esto describe el estado mental que capacita al hombre para ser paciente, tranquilo, cuando es oprimido, calumniado y perseguido. Para mí es complicado, difícil ser del todo paciente,
Porque no hemos aprendido a ser sufridos, a aguantar. No hemos aprendido a tener un espíritu de aguante, de soporte. Otras versiones dicen que el amor es paciente. Y paciente es un sinónimo de sufrido. ¿Y qué es paciente? La palabra paciente se la puede definir como un adjetivo para señalar a una persona que actúa de manera relajada y tolerante. ¿Somos tolerantes acaso nosotros? El término paciente es un sinónimo de benévolo, pasivo. Es por ello que se identifica a una persona que posee la capacidad de soportar algo o saber esperar. Somos capaces de soportar los atropellos, los insultos, las groserías de otras personas. Y es que el lugar donde más difícil se hace no sufrir es dentro del círculo familiar, porque entre nosotros nos conocemos nuestras debilidades y eso hace que nosotros seamos difíciles para no aceptar y ser pacientes, ser tolerantes. Es que no lo podemos tolerar. Pero en esta hora Dios nos está invitando a que seamos tolerantes porque el amor es sufrido. A que ya no nos quejemos porque nos hacen daño, porque nos lastiman, porque no podemos soportarlo. El amor es benigno. ¿Qué es benigno? La bondad es la cualidad de ser bueno. Se identifica con la característica propia de las buenas personas. Es también la inclinación o la tendencia natural a hacer el bien. La bondad se aplica al carácter de una persona o un objeto o una acción para indicar que es buena. Cuando Jesús caminaba entre las gentes, cierta ocasión vio a un grupo de personas que le seguían y tuvo compasión de ellas y les enseñó, les enseñaba. Cuando Jesús caminaba rumbo a Betesda, iba por un caso particular. Allí había un paralítico de 30 años y Jesús lo tendió la mano y le preguntó, ¿quieres ser sano? Jesús siempre hacía cosas que iban en beneficio de los demás. Jesús, desde su niñez hasta su vida adulta, hasta los últimos días de su vida, él buscó siempre el bien de los demás. El amor no tiene envidia. Y aquí quiero detenerme un momento. ¿Qué es la envidia? La envidia es el sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona. Es decir, el desagrado o la molestia producidos en alguien ante el bien ajeno. ¿Correcto? La envidia es ese sentimiento, ese desagrado, la molestia que se produce en otra persona. ¿Cuál es el primer personaje o quién es el primer personaje envidioso de la historia? Satanás. Satanás tuvo envidia no de Dios el Padre, sino de Jesús. Y albergar el espíritu de envidia es albergar el espíritu
de Satanás. Recordemos la historia. Caifás tenía envidia de Jesús. Caifás había considerado a Jesús como su rival. Eso está en Deseado de todas las gentes, página 651. La avidez con que el pueblo oía al Salvador y la aparente disposición de muchos a aceptar sus enseñanzas habían despertado los acerbos celos del sumo sacerdote. Cuando alguien es superior a ti, cuando supera tus expectativas, lo que tú eres, y empiezas a tener envidia, está teniendo el espíritu de Satanás. Pero dice que el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. El sentir celos por los demás, o por lo que el otro tiene, por lo que el otro manifiesta, es no sentir amor, es sentir un espíritu satánico. Un espíritu de oposición. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 4, nos dice que he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El amor no es jactancioso. ¿Qué es la jactancia? La jactancia es cuando alguien presume o alardea de sí mismo. Oh, tengo esto. Oh, pongo como antes de mi nombre pongo mi título. O los títulos que tenga, máster, doctor, PhD, licenciado. Alardear, presumir de lo que soy. No es tener amor, porque el amor no es jactancioso, porque el amor no es jactancioso. La sierva del Señor dice en la carta, en sus textos, que la falta de sentimientos humanitarios hacia los hombres, esa es nuestro mayor pecado. Nuestro mayor pecado, ¿cuál es? La falta de sentimientos humanitarios hacia los hombres. Siempre estamos listos para ofender. Siempre estamos listos para lastimarnos. Muchos piensan que representan la justicia de Dios, mientras que dejan completamente de representar su ternura y su gran amor. Muchas veces, aquellos a quienes tratan con severidad se hallan sometidos a fuertes tentaciones. Satanás está luchando con estas almas y las palabras duras y desprovistas de simpatía las desalientan y las hacen caer víctimas del tentador. En algunas ocasiones, en la experiencia del trabajo misionero, he llegado a juzgar quizás a las personas con las que he tratado y he dicho, es que tú no estás orando, es que tú te estás alejando de Dios. Y alguien me dijo, ¿y cómo sabe usted que yo me estoy alejando de Dios? ¿Qué le hace pensar a usted que yo no estoy orando? Es que estamos siempre prestos a criticar, a juzgar, a ver las faltas de los demás. Y esto me hizo reflexionar en que
No importa lo que el otro esté pasando, importa que nosotros seamos bondadosos. Es que los demás, las personas, no esperan que tú le digas una palabra que le vaya a lastimar, sino simplemente esperan que nosotros les escuchemos. Y que si vamos a dar una palabra, un consejo, sea siempre para edificar, siempre para restaurarlas a las personas. O podemos imaginarnos nosotros a Cristo, aún dirigiéndose a sus enemigos, para lastimar. Pues la Biblia no muestra eso. El espíritu de profecía no muestra que Jesús haya siquiera lastimado emocionalmente a los fariseos. Ellos le odiaban porque cuando Jesús predicaba, la gente le seguía y ya no iban pues a la sinagoga a escuchar lo que Caifás y los otros sacerdotes predicaban, porque quizás no llegaban esos sermones que ellos, esas prédicas que ellos daban, y Jesús estaba teniendo una mayor audiencia, una mayor atención, y eso es lo que provocaba el odio, el coraje en ellos. Si ese es el sentimiento que nosotros estamos teniendo, pues el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. ¿Qué es la arrogancia? La arrogancia es ese sentimiento de superioridad que desarrolla el individuo. Pero también sigue diciendo la sierva del Señor, nosotros necesitamos manifestar mayor simpatía de la clase que sintió Cristo. Estamos sintiendo esa simpatía de la clase que sintió Cristo. Esa compasión, ese amor que tuvo por los demás. No meramente simpatía por aquellos que nos parecen sin falta, sino para con los pobres almas que sufren y luchan, que son a menudo sorprendidas en falta y pecan y se arrepienten, y son tentadas y se desalientan. Es que nosotros a veces tenemos favoritismos por ciertas personas, por ciertos estudiantes, por ciertos hijos. El ser humano es así. Pero Dios dice en su palabra que nosotros no debemos actuar de esa manera, porque el amor no permite eso, el verdadero amor. ¿A quién de verdad debemos amar y sentir verdadera simpatía? No es por los que mejor nos caen, no es por los que se desarrollan de mejor manera, sino por aquellos que sufren, por aquellos que lloran, por aquellos que luchan en sus angustias y que están pecando y caen una y otra vez, y que no debemos lastimarlos por tratar de corregirlos con nuestras palabras hirientes, que quizás no buscamos lastimarlos conscientemente, sino que el apóstol Pablo dice, y lo malo que no quiero hacer eso hago, mas lo bueno que no quiero hacer no lo hago, sino porque el pecado que mora en mí me obliga a hacerlo. Porque separados de Cristo nada podemos hacer. Debemos ir a nuestros semejantes conmovidos con nuestro misericordioso sumo sacerdote por el sentimiento de sus flaquezas. No debemos
tener otro sentimiento que tristeza, dolor, porque los otros también están sufriendo, luchando con sus pecados. Cuando María Magdalena fue sorprendida por los fariseos, los llevaron a Jesús del brazo y le dijeron: aquí te traemos a esta pecadora. Me imagino a María Magdalena esperando que le caiga la primera piedra, el primer golpe. Y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y se agachó a escribir algo en la tierra y nadie quedó, solo la mujer y Jesús. Quizás tal vez aún María Magdalena pensando que iba a recibir un piedrazo. Y Jesús le dice: mujer, levántate, mira, ¿quién te ha condenado? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no le dijo: a ver, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y no estuvo allí para señalarle las faltas, ni siquiera estuvo para aconsejarle, simplemente le dijo: vete y no peques más. Y es que nosotros debemos alcanzar esa semejanza con Cristo. No la igualdad a Cristo, porque jamás vamos a lograr ser iguales a Cristo, pero sí semejantes a Él, semejantes en su carácter. El amor no se porta indecorosamente. El amor no busca lo suyo. En este punto, el amor no busca lo suyo. ¿Cuán a menudo, cuando tenemos la comida favorita que nos gusta y alguien nos quita una parte, nos molestamos, nos incomoda? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a amar, a desprendernos. No somos desprendidos. Siempre tendemos a eso. Pero tenemos que luchar para que, si me piden lo que a mí me gusta, no ser ya más egoístas. Encajar en el verdadero concepto del amor. Y sí va a ser difícil cuando tomemos la decisión de ya no ser egoístas, de no buscar mi beneficio propio. Que cuando vamos a algún lugar, buscamos el mejor sitio para mí, los demás no importan. Eso es lo que comúnmente hacemos, pero cuando Jesús caminaba, siempre buscaba el beneficio de los demás. Siempre buscaba que los demás se sientan bien. Que Jesús se quedaba sin comer aún por que otra persona coma. El amor no se irrita. La persona que está siempre acostumbrada a conseguir las cosas por la fuerza es la persona que más se irrita. Solo el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Nadie ha sido regenerado por la fuerza, porque es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no es exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o por la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor.
Y es que a veces nosotros manifestamos hasta en nuestro timbre de voz lo contrario al amor. Podemos decir las palabras correctas, pero de la forma y la actitud incorrecta. Es que nuestro tono de voz también revela que nosotros no tenemos amor. La rebelión se había de vencer por la fuerza, la rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia, el amor. La presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. Siempre manifiesto esto cuando me reúno con padres de familia. Les digo, siempre hay que ser firme y bondadoso con los hijos. Eso no quiere decir que usted vaya a perder autoridad. No. Es que continuamente los padres o los maestros perdemos la paciencia y tendemos consciente o inconscientemente a lastimar las emociones de los hijos porque no logramos comprenderlos, simplemente porque nos falta amor. No vamos a lograr absolutamente nada si no tenemos amor. Si no tengo amor, nada soy. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Y valga aquí poder contar rápidamente una experiencia que tuve. Tomé en mis manos un caso de una niña de 11 años, cuando tenía 11 años. Al inicio, la niña no me quería recibir, no deseaba recibirme. E hice esta experiencia. Estuve allí, soportando los desplantes, las malcriadezas de ella, las malas caras que ella ponía. No deseaba salir, no salía cuando no quería, pero la constancia, el amor por esa sola alma me hizo soportar todos esos desplantes para finalmente ella hoy tener otra perspectiva. Ahora ella da gracias a Dios y gracias a quien le ayudó en los momentos más difíciles. Es que cuando ella hablaba, yo callaba, y hablaba cuando me pedía orientación. Pero tuve que llorar para poder aprender, para lograr que esa señorita hoy esté en la posición en la que se encuentra. Que sigue luchando, que comete errores, claro que comete errores. Cuando el ser humano comete errores, cuando tus hijos cometen errores, cometen faltas, que para ti parecen graves y que quizás lo sean, no los lastimes emocionalmente. Conversa con ellos, dialoga.
no te exasperes. Porque cuando tú o yo nos exasperamos, nos irritamos, tendemos a lastimar y a alejar a las personas de nuestro lado. Quizás no físicamente, pero sí emocionalmente. Porque los hijos tienden a confiar más en otras personas más que en los propios padres, en la mayoría de los casos. La persona que está acostumbrada a conseguir las cosas por la fuerza es la que más se irrita. El amor no toma en cuenta el mal recibido. Cuando nosotros tendemos a molestarnos, a incomodarnos, a tener dolor por lo que otro me hace, por lo que el otro me lastima, porque el otro me está molestando constantemente y me duele. El verdadero amor no toma en cuenta ese mal recibido. Los discípulos, con la muerte de Cristo, ellos perecieron ya sus esperanzas. Ellos miraban con sus párpados cerrados y su cabeza caída, su cabello apelmazado con sangre, sus manos y sus pies horadados, y su angustia era indescriptible. Hasta el final no habían creído que muriese. Apenas si podían creer que estaba realmente muerto. Ellos, abrumados de pesar, no recordaban sus palabras que había predicho esa misma escena. Puede morirse la esperanza, puede acabarse la fe, pero el amor no se acaba. El amor no se acaba. Finalmente, el libro de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Ya a los discípulos nada de lo que había dicho los consolaba ahora. Ellos veían solamente la cruz y su víctima ensangrentada. El futuro parecía sombrío y desesperado. Su fe en Jesús se había desvanecido, pero nunca habían amado tanto a su Salvador como ahora. Nunca antes habían sentido tanto su valor y la necesidad de su presencia. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que hacía que los discípulos amen a su Salvador? ¿Acaso fue porque ellos se sintieron, Jesús los lastimó? No, Jesús los amó. Recordemos esa parte de la historia cuando Pedro dijo: Señor, yo no te voy a negar, y le negó. Y cuando Jesús le regresó su mirada y vuelto el Señor miró a Pedro, dice la sierva del Señor que su mirada fue una mirada de compasión, de dolor por Pedro, porque sabía lo que a Pedro le esperaba. Y es que fueron 3 años y medio que los discípulos estuvieron con Jesús. 3 años y medio que convivieron con Él, que se relacionaron con Jesús.
Y por eso, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida familia, debemos empezar a relacionarnos con Jesús, a tener una relación más cercana y más íntima con Jesús. Porque a medida que vamos creciendo en el conocimiento de la vida de Jesús, vamos a empezar a reflejar su carácter. Vamos a empezar a amar con ese verdadero amor con el que Cristo nos amó. Nunca habían amado tanto a su Salvador como ahora. Nunca habían sentido tanto su valor y la necesidad de su presencia. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que no tiene. Y si tuviera la profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Que nuestra decisión el día de hoy sea ser semejantes a Jesús, amar como Cristo amó. Ya no proferir palabras hirientes, sino que de nuestros labios salga aquella palabra para edificar, para que la otra persona que te escuche o que nos escuche sea beneficiada. Es el deseo de Jesús y mi deseo también. Amén. El Señor nos bendiga.